esta parte es súper importante. Usted puede ser que sea malísimo haciendo gráficas, o sea, haciendo planos, pero cuando alguien vende algo, lo vende por los ojos. Y la mayoría de nosotros vendemos 3D, ¿ya? Entonces, Arquitecto, ¿cómo puedo hacer que la textura que usted está mostrando así, que se vea grande, un cuadro grande? Lo que pasa es que se me ve a mí como una, o sea, una lista. como una lista se me ve. Lo quiero que se vea así, imágenes grandes para ver bien la textura. Ya, aquí fíjese, cuando usted está aquí en su buscador de materiales, entonces, usted tiene aquí en la esquinita, fíjense, una lista. Entonces, de aquí le va y le dice qué tamaño quiere ver. Si su versión es menor al 2018, si no me equivoco, tiene hasta 64 por 64, que tampoco es que se vea mal, ¿ya? Entonces, y ahí les va a mostrar un preview, digamos, de lo que va a ser el material. Ahora, cuando yo quiero verlo más a detalle el material, fíjense, doble clic ahí y me va a abrir aquí el material para ver las características del material, ¿ya? Sí, ya Aquí lo pude, gracias. importante, aquí lo importante que es, ¿ya? Por ejemplo, cuando alguien les pida a ustedes hacer acero corten, ¿dónde demonios pillo yo acero corten acá? Entonces me dicen, sí, va a tener una malla microperforada, digamos, ¿no? Entonces, ¿dónde encontrás una malla microperforada? No hay. Se van a dar cuenta de que las personas que manejan Revit conocen esta misma biblioteca. Entonces, ¿por qué? Es la misma. Es exactamente la misma. Entonces, lo que yo manejo aquí en AutoCAD y lo mando a Revit, por ejemplo, funciona muy bien. Entonces, estos materiales de cubierta y demás son exactamente los mismos. ¿Ya? Obviamente depende de la versión, digamos, ¿no? O sea, no va a haber una versión que sea menor, digamos, ¿no? Que vaya a funcionar mejor que esta, digamos. Entonces, no. ¿Ya? Entonces, el problema es que la mayoría nunca abre esto de acá y lo deja esto ahí. Ah, no hay nada, digamos. Entonces, uno lo abre y ¿sabes? Comienzan a aparecer todos los materiales. Entonces, uno lo abre más, fíjense, ¿sabes? Y están ahí ordenaditos. ¿Ya? Entonces, parte de esto es simplemente la exploración, ¿ya? En el segundo parcial, como tenía texturas, la mayoría, ¿cómo pongo un pasto, digamos? Entonces, ¿en qué está el pasto? En acondicionamiento. Entonces, si yo sé que es acondicionamiento y digo, pucha, este pasto se ve buenísimo, digamos, entonces simplemente lo subo y se acabó, ¿ya? Igual con estos de acá, fíjense, y hay pastos en 3D, pero aquí hay vallas metálicas, fíjense. Entonces, no va a faltar el animalejo, digamos, ¿no? Que cuando le toque hacer, qué sé yo, una cancha de fútbol o, qué sé yo, un centro de alto rendimiento, entonces se le ocurra comenzar a poner las vallas metálicas con geometría, digamos, ¿no? Entonces, y se le va a hacer extremadamente pesado y les va a fregar un montón de cosas, digamos, ¿no? Entonces, y esas cositas no tienen que ser así, digamos, ¿no? Entonces, hay que ser un poquito más, qué sé yo, inteligente, diría yo, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, hay de todo, ¿no? Entonces, veamos primero con los materiales. Entonces, escogimos los materiales. O sea, lo que me gustó, ¿sabes? Lo ven y lo jalo acá, arriba. Ahora, aquí le decimos nosotros enlazar por capa. Entonces, aquí están mis capas. Yo les pongo siempre 3D para que me las agrupe todas las capas. Entonces, y por ejemplo, voy a poner mis muros. Ahí está, muro, 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 muro. Entonces, voy a poner uno que va a ser beige y el otro le voy a poner un panderete. Y vamos a ver, por ejemplo, que aquí comenzamos a poner el texturado, pero pucha, hay algo que está medio mal, arquitecto, digamos, ¿no? Entonces, al parecer los gringos, bueno, para empezar, digamos, ¿no? Los gringos no utilizan mucho mampostería. Entonces, la mayoría de los gringos que utilizan madera, ¿no? Utilizan madera, utilizan fierro, digamos, ¿no? Entonces, después del incendio de la escuela de Chicago, ¿no? Entonces, acuérdense un poquito de la historia de la arquitectura. Por lo tanto, la mampostería no es su fuerte, digamos, ¿no? Y mucho más para texturar. Entonces, pucha, arquitecto, no se ve bonito, digamos, ¿no? Esto de acá se ven muy chiquitingos los ladrillos. Entonces,
Cuando usted está aquí, fíjense, y aquí tengo mi mampostería, yo le doy doble clic acá, entonces, aquí voy a tener mi material. Entonces, fíjense, aquí lo acabo de abrir, aquí lo acabo de abrir, y fíjense, aquí lo voy a abrir. Me dice que toda esta cantidad de muro entra en 40 por 40. Entonces, cuando yo me voy a escala, le voy a decir que esto va a entrar en 1,50 m, 1.5, 1,5 por 1,5. Fíjense cómo se va adecuando esto de acá. No, 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 en 2 por 2. 2 clic por 2. Fíjense que se va adecuando la textura aquí al fondo. ¿Ya? Pero cuando uno hace esto, fíjense, uno tiene que trabajar en dos cosas. ¿Ya? Uno, les decía, es la imagen map, que es esta foto del muro. Y la otra es la imagen boom, que viene a ser el relieve. ¿Ya? Bueno, en este caso no tiene relieve. No está bien trabajada esta imagen. Por lo tanto, cuando yo lo vea, entonces, ya voy a comenzar a ver, fíjense, el murito como textura. Vamos a hacer el ensayo de esta creación. ¿Ya? Entonces, vamos a crear uno. Por ejemplo, cuando yo digo piso, ¿escogimos un piso? No, no sé si escogimos un piso. Si escogimos uno de madera. Aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando estoy aquí en la asignación de enlazar por capa? Simplemente digo, este haya marrón chocolate era un piso muy bonito. Entonces, y lo voy a llevar a mi piso. Con eso ya está asignado. Metal, digo, este cromo estaba bonito para metal. Entonces, madera, digamos, ¿no? Entonces, perdón. Piedra, ¿dónde está piedra? Piedra en piedra. Entonces, este haya marrón, creo que era un paneles marrón. Era madera, no estoy seguro. Vidrio no escogimos tampoco. A coger vidrio. Fíjense que ustedes pueden hacer eso cuando ustedes quieran. Metal, líquido, estuco, espejo. Entonces, espejo, si quiero espejo, ¿dónde está vidrio, vidrio o espejo? Suelos, pinturas, plásticos, metal, paneles, líquidos, hormigón, estuco, cristal. Entonces, tengo distintos tonos, fíjense. Ya, para que se vea, lo voy a utilizar este de acá. Pero simplemente lo subo. Por ahí quiero cambiarlo, me gusta este de acá también. O quiero otro tipo de tonalidad en el vidrio, digamos, ¿no? Este, por ejemplo. Me gusta cómo se ve eso. Entonces, y simplemente sigo añadiéndole materiales. ¿Ya? Entonces, este de acá voy a decir que va a ser mi vidrio. Entonces, la piedra, digo, esto de acá, va a venir acá. El metal va a venir acá. La madera va a venir acá. Y el piso, ¿qué piso escogimos? Entonces, a medida que vamos escogiendo, fíjense, aquí me va a mostrar, por ejemplo, cómo va a mapearme la piedra. Sí, claro, se puede hacer. El problema con eso, ¿cuál es? Tener la imagen justamente para hacerlo. ¿Ya? Fíjense la madera. Entonces, la madera esta, por ejemplo, ya tiene textura.
Y ahí tiene textura, ¿por qué? Fíjense que yo noto que dentro del 3D esto se eleva un poquito y se hunde, digamos, ¿no? Entonces crea sombritas dentro de las sombras. Ya les voy a mostrar ahorita cómo hacer algunas cosas de esto. ¿Ya? Piso no tenía bien piso, entonces vamos a buscar un piso. Suelo. Azulejo, madera, piedra y vino. Ya, vamos a ver, me gusta azulejo. ¿Ya? Entonces, aquí simplemente debo enlazar por capa. Entonces, puedo hacerlo de a uno, digamos, ¿no? Y tomar un volumen y apoyarlo nada más, agarrar y asignarle directamente y tironearlo y ponérselo ahí. Pero si yo hago eso, voy a tardar demasiado en hacer una textura. ¿Ya? Fíjense, aquí, sin embargo, fíjense, todo lo que es suelo lo va a poner al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, la idea es eso, que sea rápido. Pero bueno, la asignación de materiales es lo de menos. El mapeado, igual, digamos, ¿no? Fíjense. Entonces, cuando yo estoy en mis materiales y yo sé cuántos ladrillos le entran, digamos, ¿no? A un material, a la foto que tengo del material. Entonces, y digo, no, aquí no están entrando 2 metros por 2 metros. ¿Ya? Aquí están entrando solamente 1.5, 1,5 por 1,5. Fíjense que él solito se adapta ya. Ahí para que se vea mejor. Entonces, digo, no, aquí hay 80 centímetros. 0,8 por 0,8. ¿Se entiende, no es? Entonces, esto se va a adaptar a las medidas que nosotros le pongamos. ¿Ya? Pero ahora veamos qué tal se ve. Entonces, lo primero, hice una cámara. Entonces, me voy a una vista y tengo un montón de cámaras. Cámara 1. Veamos qué tal se ve esto. Comenzamos a activar el cielo totalmente. Vean, vamos a dar un render ahí, a lo bruto. Entonces, simplemente aprendí a poner la cámara, pero no tengo idea cómo se renderiza. ¿Ya? Y les va a pasar lo mismo con VRAI, con todos los programas. Entonces, lo primero es saber cargar un motor de render. ¿Ya? Entonces, y lo primero es que mi entorno aquí es totalmente oscuro. Y por lo tanto, las sombras, digamos, son totalmente oscuras. Y todo lo que sea ahí, digamos, ¿no? En volumen se va a ver, pero voy a tener el problema de que está todo oscuro. ¿Ya? Los renders tienen la característica de que pueden ser hechos en distintas escalas. ¿Ya? Entonces, por decirles, el tamaño en el cual va a salir la imagen resultante. Y tengo tamaños, el render hecho de bajo, medio, alto. Para un café, dice, digamos, ¿no? Entonces, renderiza en 10 minutos. Para un almuerzo, renderiza en 60 minutos. Para una noche, entonces, renderiza en 12 horas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le da mayor calidad de render. Ahora, aparte de eso, fíjense ustedes acá, yo tengo los distintos tamaños de imagen. Entonces, cada uno de esos tamaños de imagen van a ser justamente
los distintos niveles, digamos, que van a tener los píxeles dentro de cada uno de los puntos. Fíjense, esto es Full HD. Entonces, 1920 por 1080. ¿No? Obviamente va a tardar más. ¿Ya? Ahora, listo, no me gusta esa imagen. Se ve toda oscura, se ve toda negra, digamos, entonces no me gusta. Entonces, vamos a activar el cielo. Vamos a activar la sombra completa. Y finalmente vamos a desactivar el estado de sol. Desactivar la iluminación por defecto. ¿Cuál es la iluminación por defecto? Esa que hace que todo esto de acá brille, pero esté toda oscura. Ajuste la configuración de exposición. Quiero ajustar eso. Entonces me va a abrir una pestañita acá. Si no me abre esa pestaña, fíjense que esa pestaña la tengo aquí. Entorno de renderizado de disposición se llama. ¿Ya? Entonces, pero vamos a darle render. Vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿en qué cambió? Ahora me pone un degradé de cielo, fíjense, desde ese plomo, digamos, ¿no? Hasta el celeste, que es lo normal que nosotros tenemos en el cielo. Podemos hacerle ajustes de exposición, claro, digamos, entonces, si queremos una luz fría, si queremos una luz caliente, digamos, ¿no? Si queremos que esto tenga más brillo, menos brillo, entonces va a depender de que esta imagen la denominemos nosotros una imagen quemada. ¿Ya? Una imagen quemada es cuando usted, por ejemplo, tiene demasiado brillo. Ahí, digamos, ¿no? Vamos a darle ahí. Entonces, fíjense, esto se llama imagen quemada. ¿Ya? Porque en algunos casos, por ejemplo, donde hay sombra, producen unas manchas negras, digamos, y todo está así todo brillante. ¿Ya? Entonces, aquí, el chiste está en saber manejar esto de acá. ¿Ya? Entonces, ahí 8. Entonces, vamos a ver qué tal. Entonces, la imagen tiene que salirme mejor. O sea, tiene que verse claramente los materiales, tiene que verse claramente las sombras, digamos, ¿no? Pero no una sombra totalmente oscura, digamos, no se dan cuenta, ¿no ves? Hay sombra en el piso y hay sombra en las paredes. Se ven los materiales y demás. Bueno, esa es una manera de renderizar. Cuando yo quiero activar, puedo activar también los entornos. Fíjense. Entonces, y dentro de los entornos, resaltes nítidos. Decían, ¿no? Esto es como si yo estuviera, mi objeto estuviera dentro de una caja. Entonces, excelente para la gente que estudia diseño integral, digamos, ¿no? Entonces, pero para los que no, por ejemplo, campo de nieve. Entonces, vamos a ver qué tal renderiza. Entonces, me da un entorno un poquito más realista. Y fíjense cómo funciona con el tema metálico. Entonces, como esto es una esfera de berilio, entonces me refleja justamente todo lo que ve en su entorno. Y en su entorno, fíjense, ve todo el cielo, ve el solcito allá, digamos. Entonces, tiene otro tipo de render, ¿no? Claro, podemos ir cambiando de cámara. Cámara 2, digamos, ¿no? Entonces, quiero ver eso. Entonces, activamos el cielo, activamos la sombra. El estado de sol se lo acomoda una sola vez. ¿Por qué? Porque los entornos de posición los puedo activar o desactivar ya. Entonces puedo rotar, fíjense ese entorno. No me gusta cómo se ven estas nubes acá. Entonces puedo agarrar y rotarlo un poquito, digamos, ¿no? Para ver cómo se van a ver, no, peor todavía. Entonces para el otro lado. ¿Ya? Entonces, una vez puesto las cosas aquí, render. Y veremos que los materiales no trabajan tan mal, digamos, ¿no? Fíjense las sombras que producen
dentro de las paredes y dentro del piso. Obviamente lo más interesante es el reflejo, digamos, ¿no? Que tienen estos objetos, digamos, ¿no? Dentro de este esquema. ¿Se entiende, no? Ahora, lo que me preguntaba el compañero. Arquitecto, ¿podemos poner una textura que nosotros conozcamos? Entonces, yo conozco las medidas de la foto que tomé. Entonces, yo sé que hay 29 ladrillos por metro cuadrado y tengo la fotito de esos 29 ladrillos. Entonces, ¿cómo hago que con mi foto, digamos, ¿no? O sea, el cliente agarró y me dijo, ¿sabes qué? Mira, papito, me gusta, digamos, ¿no? Ese tipo de muro visto. Entonces, ¿cómo lo pongo en el render? Entonces, no hay una textura de lo que el tipo me muestra. Yo solamente tengo una foto. Entonces, obviamente la tengo una foto bien tomada, digamos, ¿no? Con una buena calidad, pero necesito verlo, digamos. Entonces, porque aquí el cliente, por ejemplo, me escogió este piso horrible, digamos, ¿no? Entonces, y ese piso horrible a mí no me gusta. Entonces, quiero mostrarle un mejor piso, algo que se vea mejor, que vaya acorde con la casa, etcétera. Vale, tendrá este de acá, todo oscuro. Pero cuando activemos, fíjense, los entornos, tratar de renderizar, pese a que está todo oscuro. Vamos a darle cancelar. Fíjense, cancelar ahí. Ok, a disculpar. Entonces, si no pillo allá, mi ventana de render está acá, mi entorno de renderización está aquí. Entonces, aquí simplemente usted activa o desactiva, fíjense, los distintos elementos del entorno. Si usted quiere con sombra, ahí con sombras, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que le aumenta el tema de la sombra. Entonces, vamos a renderizar. Entonces, y se van a fijar, digamos, ¿no? Que en este elemento translúcido, en todos estos elementos, comienza a reaccionar, fíjense, todo lo que es el entorno. Fíjense las sombritas, esa es la parte interesante que tiene este tipo de programa. Y obviamente el V-Ray lo que hace es que tiene una mejor calidad de sombra, si quieren ponerlo así. Pero ahora, lo que decía el compañero, ¿cómo pongo yo una textura propia? Quiero ver un material que yo hice, que yo creé. ¿Ya? Entonces,
Para ello necesito dos imágenes, le dije, ¿no? Entonces, una imagen map y una imagen boom. La imagen map es la que va a tener la fotografía de color y lo demás. Y la imagen boom, por lo general, nosotros la generamos en Photoshop, haciendo que lo blanco se quede y lo negro se hunda. Entonces, para hacer, por ejemplo, estos ladrillitos, digamos, entonces, ¿ya? Pero bueno, eso de ahí se hace justamente a través de el mismo software, ¿no? Atiendo es que ya con transparencia ya es otra cosa. ¿Ya? Entonces, fíjense, vamos a ver este material. Lo voy a poner ahí y lo voy a poner aquí en la lista. ¿Ya? Entonces, quiero crear un nuevo material. ¿Ya? Entonces, materiales, y aquí le voy a dar, fíjense, un nuevo material. Entonces, la idea de hacer un nuevo material nunca va a ser repetir lo mismo que usted ya tiene. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, digamos, hay gente que le gusta el muro de ladrillo visto, pero le gusta el muro de ladrillo visto barnizado, digamos, ¿no? Entonces, porque dicen que con el barniz no le entra humedad y no sé qué más, ¿ya? O no se le pegan los bichos y no sé qué. Entonces, puede ser, digamos, ¿no? Entonces, pero vamos a utilizar un nuevo material genérico. Entonces, no queremos que tenga solamente algunas características como el brillo. Queremos poder ponerle un montón de cosas, entonces vamos a crear un nuevo material genérico. A este nuevo material le vamos a poner un nombre. Aquí, por ejemplo, voy a poner muro. Muro 1. ¿Ya? Ahora, aquí voy a cargar mi imagen. Fíjense, aquí voy a cargar la imagen map. Entonces le doy clic ahí o abro acá. ¿Ya? Cualquiera de los dos es exactamente lo mismo. Aquí hay algo que siempre tienen que acordarse. ¿Ya? La base, fíjense, de estos elementos, bueno, aquí tenemos un montón de texturas igual, ¿no? Entonces, pero vamos a ir a buscar las texturas de las imágenes que les he pasado. Scope. Ordenador es verano. Textura. Entonces, aquí no veo nada, pero miniatura le vamos a poner. Entonces, quiero crear un muro. Entonces, digamos que este es el muro que quiero. Entonces, y comienza a mapearse, fíjense. ¿Ya? Si no me gusta verlo aquí en esta forma, yo escojo, digamos, ¿no? Una escena, una esfera, un cubo, un cilindro, un jarrón, un muro, otro muro, digamos, ¿no? Entonces, el entorno, digamos, ¿no? En la plaza, en el campo de nieve, digamos, ¿no? Entonces, pero ahora, fíjense, esta imagen me dice que está en 30 por 30, o sea, ni por si acaso va a estar en 30 centímetros, ¿se entiende, no es? Entonces, aquí, por ejemplo, esta imagencita, digamos, ¿no? Seguramente equivale a 1.5 metros. Entonces, yo vengo acá y le digo, fíjense, escala 1,5 metros. Y viene y se repite acá abajo. Entonces, aquí comienzo a ver cómo va a ser el mapeado a tiempo real. Entonces,
Otra de las características que se pueden hacer acá, que las vamos a ver un poquito más adelante, es, por ejemplo, cuando yo rompo esto de acá. Entonces, que X no va a ser igual a Y en el mapeado, ¿ya? Pero lo vamos a ver con otro ejercicio, ¿ya? Entonces, por un lado. Por otro lado, fíjense, bueno, con eso ya puedo tener un material, que es como este muro que está acá, ¿ya? Voy a cerrar. Y cuando yo quiera asignar ese material, simplemente voy a decir enlazar por capa, y voy a tener mi material que se va a llamar muro 1, y lo voy a poner en el muro. Y ya tengo el material, ¿ya? ¿Cuál es el problema que hay con este material? Entonces, renderiza plano. Entonces, hay cositas que la gente no ve, ¿ya? Pero usted como arquitecto tiene que poder ver y tiene que poder pensar un poquito más en 3D, ¿ya? Entonces, la gente paga porque el arquitecto ve las cosas en 3D y ellos no, ¿ya? Entonces, me gusta el material, no está mal, digamos, ¿no? Pero debiera verse un poquito más realista que si fuera un sticker pegado en una pared. Entonces, para ello, fíjense, esta imagen debe ser mejor trabajada. O sea, si yo pongo simplemente imágenes así a lo loco, no voy a tener un buen resultado. Entonces, fíjense, en los materiales, ese es mi muro 1, doble clic. Entonces, le voy a aumentar algo que se llama relieve. Clic, le doy ahí, fíjense, y directamente me va a mandar a cargar el relieve. Entonces, esta es mi imagen map y esta es la imagen boom. Entonces, la imagen boom tiene la característica de que es una imagen por lo general en blanco y negro. Lo blanco se queda, lo negro se hunde. Entonces, abrir y fíjense cómo se va a mapear a esto de acá. Entonces, ahorita está mapeándome una reticulinga chiquitinga porque tengo que igualar las escalas. Entonces, 1,5 dijimos, ¿no? Por 1,5. Entonces, ahora coinciden, fíjense aquí, ¿ya? Por otro lado, una vez he puesto acá eso acá, fíjense en la textura. Yo aumento la cantidad de efecto o lo disminuyo. Fíjense que comienza a tener el efecto de calado. ¿Ya? Fíjense aquí en la imagen. Entonces, ahí, por ejemplo, lo estoy calando. Lo negro se está hundiendo y lo blanco está quedando. En esta otra situación pasa al revés. Entonces, lo que es de blanco está hundiéndose y esto de acá está brotando, digamos, ¿no? Como si fuera una silicona, alguna cosa así. ¿Ya? Entonces, la idea es tener un poquito de equilibrio entre lo que va a hundirse y lo que va a salir. ¿Ya? ¿Se entendió? Dale render para que lo vean un poquito. Entonces, fíjense, este es el murito y lo que estamos haciendo es calarlo en realidad. O sea, la textura del muro, ¿qué es lo que hace? Se hunde, sube, se hunde, sube, se hunde, sube. Está muy cerca, creo.
Entonces, en la percepción normal de una persona, esta imagen, fíjense, ya tiene un poquito de sombra. O sea, cada uno de los ladrillitos tiene una sombrita distinta. Por lo tanto, esta textura se ve mejor, digamos, de lo que se veía una imagen que solamente era plana. Cada ladrillito tiene sombrita. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Fíjense, en el lado contrario. ¿Se entiende? Si el ladrillo se viera perfecto y todo fuera naranja, se ve falsísimo, digamos, ¿no? Entonces, pero como esto es una imagen, entonces se va a ver mejor todavía de lo que va a ser esa estructura, ¿ya? Aquí para cargar la imagen Boom, se hace lo mismo que la Mac. Pero en textura. Cuando usted selecciona textura, fíjese, va a ser un piso. Entonces, fíjense, nuevo material genérico. Entonces, aquí usted carga, fíjense, una imagen. Entonces, yo quiero este piso. Entonces, comienzo a mapearlo ahí. Entonces, este piso va a tener de 30, no, de 60 va a ser. Entonces, 60, digamos, ¿no? Asumiendo que perdón, 0.6. Está en metros, no se olviden. 0.6. 0.6 por 0.6. Entonces, con eso usted cumple con el tamaño. Entonces, relieve, le da clic ahí y directamente le comienza a abrir acá. O sea, el relieve es qué cosa quiero que se hunda, qué cosa quiero que salga. ¿Ya? En relieve selecciono, por ejemplo, este mismo piso, le pongo la misma escala, .6, dijimos, ¿no? Y fíjense que comienza a coincidir. Aquí esto. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros ponemos a veces las imágenes, por ejemplo, acabo de poner una textura, que era la imagen map como relieve. Entonces, nosotros podemos hacer algunas cositas como transformaciones. Por ejemplo, invertirla la imagen. Entonces, para que quede esto blanco y el otro quede negro, ¿no es? Entonces, estoy aquí para ayudarte. Conoce a Siri en apple.com. ¿ya? Entonces, posición 0. Y 0.6 acá. Entonces, que tengan la misma medida, coincida. ¿Ya? Entonces, y aquí simplemente es aumentar o reducir. Pero esto es piso, arquitecto. Entonces, debe tener pues un poquito de brillo. Entonces, fíjense, selecciono aquí el brillo y le voy a dar, por ejemplo, un poquito de brillo directo. Entonces, vamos a ver qué tal se ve el material. Ahí en una cámara.